El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Hay una palabra que se encuentra en el libro de Zacarías, en mi Biblia, en la página 868, capítulo 13, verso 1. Te invito a que cierres tus ojos hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos a tu presencia, Señor. Invocamos tu santo nombre, el nombre que tiene poder, el nombre que es por sobre todo nombre, porque en esta noche hay vidas que van a ser tocadas por tu palabra, hay vidas que van a ser levantadas por tu poder. Señor, hay personas que están necesitando una palabra distinta, una palabra de esperanza, de vida eterna. Señor, creemos en que tú eres el Dios de los milagros, creemos que tú eres el Dios que te levantaste al tercer día de entre los muertos, creemos que tú eres el Dios que está en esta noche aquí en medio nuestro. Es más, Señor, sentimos tu presencia en este lugar. En tu presencia hay plenitud de gozo, sentimos tu paz, sentimos tu confianza, sentimos tu fuerza y sentimos tu victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo esto. Amén, amén y amén. Aleluya, digno de gloria. El Rey de Reyes, dice la Biblia así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Libro de Zacarías, capítulo 13, verso 1, dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto es palabra viva de Dios, y a la palabra de Dios nosotros le damos un aplauso glorioso, glorioso, glorioso. ¡Aleluya! Te estás quedando corto. Tiene que subir una ovación hasta los cielos de los cielos, romper las cadenas, sacar fuera el desánimo, la amargura del diablo y proclamar la victoria de Jesús. ¡Aleluya! Algo maravilloso dice Dios aquí. Sé que hay personas que todavía se encuentran prácticamente prófugos de la voluntad de Dios y del amor de Dios. Están prófugos y están huyendo tal vez por los montes, como dice la palabra de Dios, que así el pueblo en desobediencia huía de su Dios. Cuando el pueblo se encontraba mal, dice que la primera actitud que tomaba el pueblo era esconderse en las cuevas, esconderse en las peñas, entre las rocas, en las montañas. Cuando el pueblo enfrentaba dificultades, aún una actitud que tuvo el rey David, cuando él enfrentó dificultades, dice que se fue y se escondió en una cueva llamada Adulam. Cuando Elías enfrentó dificultades, dice que se escondió también en una cueva, en una peña. Y así cuando siervos de Dios o varones que conocían que había un Dios en los cielos pasaban luchas y pruebas, la primera actitud era correr. Comenzaban a actuar como prófugos, corrían por los montes y huían. La Biblia dice que cuando Adán cayó de la gracia de Dios, el pecado de Adán no fue tan sofisticado como para no comprenderlo, y fue un pecado muy simple. ¿Alguien cree que esto fue un simbolismo solamente? No, fue un hecho real. La Biblia habla cosas reales. La palabra no habla de historias irreales o de historias de fantasía, de cuentos de hadas. La palabra, cuando dice que hay ángeles, hay ángeles. Cuando la Biblia habla de querubines, está hablando de que hay querubines. Cuando la palabra habla de serafines, está hablando de que existen los serafines.
Cuando la Biblia habla de arcángeles, realmente hay arcángeles. Cuando la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, realmente en esta noche está el ángel de Jehová. Le guste o no le guste al diablo, está, porque sentimos la protección divina del cielo. Aleluya. Dice que Adán, después de que fue tentado, dice que fue tentada Eva. Y el pecado fue un pecado muy simple. El pecado que todos cometemos fue la desobediencia. No significaba nada el árbol en sí. El fruto del árbol no significaba nada. Alguien dice, era una manzana, era una naranja, una pera. Mira, era un fruto. No era el hecho qué clase de árbol era o qué clase de fruto era. No era que el fruto era tal vez un fruto de cierta clase que podía ser venenoso para el cuerpo o para la vida de Adán y Eva, sino que en sí era la orden de Dios. Dios les dijo, ustedes van a vivir en la tierra en obediencia a mi mandamiento y no van a tocar de este árbol, porque si tocan de ese árbol ustedes van a ponerse del lado de aquel que desobedece y peca. Entonces Satanás, el diablo, les dijo, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol de aquí del huerto. Eva le dijo, no, Dios nos dijo que no comamos solamente de este. Mentira, dijo Satanás. Mentira, si ustedes si comen de este árbol no van a morir. Es más, van a ser como dioses. Van a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Sí, era cierto que iban a saber discernir entre lo bueno y lo malo, pero no era cierto que iban a ser como dioses. Mentira, no moriréis, le dijo el diablo. Una mentira inmensa. La paga del pecado es muerte. Adán murió y Eva murió. Y no era la voluntad de Dios que Adán muriese ni que Eva muriese. Hoy tendrían que estar en vida aquí en la tierra. No es la voluntad de Dios que vos vivas mal, ni es la voluntad de Dios que estés sufriendo, ni la voluntad de Dios es que estés enfermo. Son consecuencias del pecado. Son consecuencias de vivir en desobediencia a Dios. La palabra dice que Dios le habla de varias formas al hombre. Y muchas veces Dios permite que el hombre quede postrado en cama enfermo gravemente, para que el hombre reflexione y se dé cuenta de que no puede confiar en sus fuerzas, que cuán frágil es en las manos de Dios, cuán débil es. Tan solamente si te agarra hoy quizás algo insignificante como una gripe, que te debilita hasta los huesos, que parece que tus huesos se volvieron más pesados, ¿entendés cuán frágil sos hoy? Si sos tan frágil para una gripe, ¿cuánto más para las fuerzas satánicas? ¿Y cuánto más para ante el Dios verdadero y omnipotente? Dice la Biblia que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron. Dios les dijo, no hagan esto, y lo hicieron. Dice que Dios se apareció en el huerto y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y dice que Adán estaba escondido. Ahora era prófugo, siendo hijo de Dios, teniendo derecho para gobernar sobre toda la tierra, para labrar el huerto y cuidar de él. Ahora era prófugo. Cuando una persona comete pecado y cuando una persona desobedece a Dios, se encuentra prófugo de su Padre Celestial. Sabe que ha pecado contra Dios, sabe que no puede levantar sus ojos a los cielos y clamar, Padre mío, ayúdame en esta hora. Se siente que no es digno ni siquiera de nombrar el nombre de Jesús, como prófugo, siendo un hijo de Dios, siendo alguien a quien Dios trajo a esta tierra para que poseas victorias tremendas y bendiciones grandes. Quizás hoy te encontrás como un prófugo, como alguien que anda huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que no actuaste conforme a su palabra y estás hoy escapando. ¿Hasta cuándo vas a escapar? ¿Hasta cuándo vas a correr por los montes como alguien que comete un error y se escapa de la justicia y anda huyendo de un país a otro y tiene que dormir en lugares tal vez donde un hombre no podría dormir? ¿Por qué? Porque ahora es prófugo. Ahora no puede caminar en libertad por la calle porque lo buscan los medios de comunicación, están divulgando su fotografía, su identikit. La policía lo busca, la Interpol lo busca por todas partes. Ya no puede andar en libertad por la calle. Mira, si la justicia del hombre te hace estar prófugo y te hace sentir tan mal y te hace huir por todas partes,
cuánto más la justicia de Dios. Cuando una persona peca, no te persigue ningún hombre detrás con una Biblia diciendo pecaste, pecaste, sino simplemente dice la Biblia que Dios puso la conciencia en tu mente. Ella atestigua y ella da cuenta de si tus hechos son buenos o son malos. ¿Y dónde podrás huir de tu conciencia? Estás prófugo tal vez de la voluntad de Dios, pero tu conciencia te sigue para todas partes y te acusa de día y de noche y no podés encontrar una respuesta ni podés encontrar una solución. Pero la Biblia dice en el libro de Zacarías capítulo 13 verso 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, para que seas libre de la culpa, para que dejes de estar prófugo, para que te acerques a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Digno de gloria. Es que hay una voluntad de Dios, hay un propósito. La Biblia dice que el tiempo transcurrió. Zacarías fue uno de los últimos profetas que el pueblo de Dios conoció antes de que viniese Cristo a la tierra. El tiempo transcurrió y los hombres que vivieron en pecado no encontraron la manera de dejar de estar prófugos delante de la presencia de Dios. Vivían como prófugos, vivían ocultándose de Dios. Nunca conociste a esa persona que cuando le hablas de Dios se siente mal. No se siente mal porque no ame a Dios, se siente mal porque el nombre de Jesús le trae una cosa, una convicción de pecado. El nombre de Jesús le recuerda al amor puro y verdadero. El nombre de Jesús le recuerda a quien hizo las cosas bien en la tierra. El nombre de Jesús le recuerda a aquel que se sacrificó para ver tal vez la bondad reinar entre los suyos. Y esto produce una convicción de pecado muy grande. Dice la palabra que en una ocasión, cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dijo: Caín, ¿qué hiciste? Caín le dijo: pero yo no hice nada con mi hermano. Dios le dijo: mentira, Caín, la sangre de tu hermano está derramada en la tierra y puedo ver todo esto, y la tierra recibió la sangre de tu hermano. Siento que mataste a tu hermano, sé que mataste a tu hermano. Por tanto, ahora errante y extranjero serás en la tierra y andarás vagando de un lugar para otro. Como Caín escuchó la sentencia de Dios, dijo: maldito seas tú de la tierra que recibió la sangre de tu hermano. ¿Cómo hiciste una cosa semejante? Dice que Caín dijo: Señor, hoy me echas de tu presencia y este castigo es duro de soportar. Andaré errante y extranjero por sobre toda la faz de la tierra y cualquiera que me hallare me matará. Dios le dijo: ciertamente aquel que matare a Caín 7 veces será castigado. Y dice la Biblia que Dios le puso una señal a Caín y Caín salió como un prófugo por toda la faz de la tierra, errante y extranjero. Así hay alguien que en la presencia de Dios se siente errante y extranjero. No tenés que ser extranjero para Dios. Según cuentan algunas personas estudiosas en el tema, que seguramente la señal que identificaba a Caín era una cruz de plata que identificaba en la antigüedad a un pueblo que se dedicaba a forjar los metales. Este pueblo, que era una raza y una tribu muy grande, nómada, que andaba de un lugar para otro, eran errantes, no tenían un lugar, no encontraban su lugar. Tal vez hoy vos no estás encontrando tu lugar. Sos como una pieza de un rompecabezas que no encaja en ningún lado. Y decís: pero ¿dónde? En mi familia no encajo, entre mis amigos no encajo. ¿En dónde? ¿Para qué me trajo Dios a este mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así cuentan algunos que esta tribu, que eran tribus de herreros, llevaban una cruz de plata que les identificaba en la frente. Y algunos especulan diciendo que tal vez esa o una cosa similar pudo haber sido la señal que Dios puso en Caín. Caín anduvo errante y extranjero por sobre toda la faz de la tierra, prófugo de su Dios. Andaba cargando con su culpa, y donde quiera que él estaba se acordaba de la sentencia que Dios le había dictado. Sus hijos también nacieron errantes y extranjeros.
cargando también con la desobediencia. La Biblia cuenta que la descendencia de Caín es la descendencia de los que desobedecen a Dios. Alguien dice ese Caín o ese Judas, y no se dan cuenta que Caín y Judas son tipos de hombres y mujeres que desobedecen a Dios. Simplemente esto. Todo aquel que desobedece a Dios conociendo la palabra, sabiendo que es lo bueno y no lo hace, está en la misma posición que Caín, que Judas. Está en el mismo camino, errante y extranjero, sin encontrar respuesta. Caín dijo: Señor, me echas de tu presencia. Señor, te alejas de mí. Señor, me dejas solo sobre la faz de la tierra. Pero dice la palabra que el profeta Zacarías se gozó al decir: en aquel tiempo habrá un manantial abierto, Caín. Tus hijos se van a gozar, porque van a entrar el manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para purificar la inmundicia y el pecado, para quitar tu culpa y para que vuelvas a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Algo maravilloso. Dios prometió y dijo: va a haber un manantial abierto, va a haber una esperanza, hay una salida. No vas a vivir prófugo toda tu vida de la presencia de Dios. No vas a vivir en angustia y en dolor. Caín dijo: errante y extranjero seré, ay de mí. ¡Qué castigo tan grande! Tal vez Caín hubiese dicho: Señor, mátame. Dios le dijo: no, no te voy a matar, no te voy a quitar la vida. Vas a andar errante y extranjero sobre la faz de la tierra. Vas a andar sin mi presencia. Caín sabía lo que significaba esto, porque hasta ese día Caín tenía la presencia de Dios. Caín sabía lo que era levantar las manos a los cielos y alabar a Dios y sentir que Dios se paseaba ahí sobre la faz de la tierra. Caín sabía lo que era oír la voz de Dios. Cuando Dios le dio la sentencia, sabía Caín que nunca más iba a oír la voz de Dios, que nunca más iba a sentir la paz que sentía, que nunca más iba a sentir el gozo y la esperanza que tenía su alma, el regocijo de clamar al Dios viviente. Él dijo: duro es este castigo para ser soportado. Cualquier otra cosa el hombre podría soportar, pero el estar lejos de Dios, sin paz y sin esperanza, hombres y mujeres no lo pueden soportar. Aún muchos se quitan la vida. Les sería fácil tal vez enfrentar a la adversidad o enfrentar alguna cosa material, pero con lo que están luchando es algo espiritual, y es tu Dios que está lejos de tu vida, porque el pecado produce una división entre vos y Dios. Así un hombre, mira, en una ocasión se encontraron dos hombres en el campo y estaban charlando ellos, estaban tomando allí alcohol, y de repente se enojaron y sacaron los cuchillos como todo hombre de campo y comenzaron a pelear. Entonces uno hirió al otro y el otro se vio herido y que estaba desangrándose y salió corriendo por el campo. Claro, este hombre en la desesperación no sabía qué hacer. El otro corría por el campo con una herida, corrió como un prófugo para el campo, huía de este que le quería matar, pero no sabía a dónde huir. Se perdió en el campo, murió desangrado. No murió por la herida que le hizo este hombre que le acuchilló. Murió en el campo. Después lo encontraron las autoridades y le hicieron la autopsia y se dieron cuenta que no murió de la herida. Tan simplemente, si este hombre hubiese corrido en otra dirección, hubiese llegado a una ruta, alguien lo hubiese recogido y no era una herida mortal. No era una herida tan grave. Tal vez no es una herida tan grave la que hoy tenés en tu alma, pero el hecho de no saber a dónde correr, el hecho de correr al campo y de correr como quien corre a la aventura, el hecho de huir como un prófugo, hace que esa herida sea cada vez más grande y que esa herida aún te lleve hasta tu muerte espiritual. Este otro hombre que le había herido, desesperado, dijo: voy a huir, voy a hacer algo. Pero en un momento sabía que ya no podía huir de su conciencia y que no podía huir del de la justicia. Así que agarró su cuchillo con el que había herido a este hombre y se fue y se entregó a la policía. Dijo: yo herí a un hombre así, así. Y dijo: ¿dónde lo hirió? En el campo, aquí. Y fueron a ver y había un poco de sangre, pero no estaba el hombre. Lo buscaron durante varias horas hasta que lo encontraron tirado en un lugar muy, muy alejado.
Este hombre se había cansado de correr, de caminar, buscando una esperanza y murió en el intento. En medio del dolor, no sabía hacia dónde correr. Pero hoy tal vez estás en esta misma condición. Quizás te hirieron tus padres, quizás fuiste abusado cuando eras niño y tenés una herida terrible en tu alma, quizás fuiste abandonado, fuiste rechazado, tal vez personas te despreciaron durante muchos años. La herida fue una herida tal vez no muy grande, tal vez leve, pero el hecho de vivir sin Dios está produciendo hoy una muerte espiritual. Pero Dios te dice ahora: hay un manantial abierto, vení al manantial abierto, tu herida va a ser sanada, te va a cicatrizar Dios el alma, el corazón, la mente, el espíritu, y va a purificar tu inmundicia y tu pecado. ¡Aleluya! Digno eres de gloria, Señor. Él es el único Dios verdadero. Dice la Biblia así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Algo tremendo. En aquel tiempo, dice Dios, va a haber una respuesta para el prófugo, para el que está herido, para el que hoy no se siente en paz con Dios. Este otro hombre, el que de esta historia, el que mató o hirió de muerte a aquel que corrió por el campo, se entregó a la justicia. La justicia analizó el caso y dijo: pero este hombre mató a otro. Pero al ver la actitud que tuvo de ir y entregarse a la justicia, los jueces contemplaron el caso, lo estudiaron el caso. Mirá, si jueces terrenales pueden saber usar de misericordia cuando alguien reconoce su error y su falta, cuánto más tu Padre que está en los cielos. Si confiesas tu pecado en esta noche, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado, quitar toda maldad y meterte en el manantial abierto para purificarte y limpiarte. Aleluya. Digno de gloria. Es que Dios te está siguiendo, Dios te está buscando por todas partes. Dios te dice: no corras más. Hay un manantial abierto, hay una noticia. No andes corriendo por el mundo como un prófugo. No corras con tu pecado encima para todas partes. Hay una solución, hay un lugar en donde puedes dejar tu carga. Hay un escondedero, dice la palabra, contra el turbión, contra la tempestad. Hay una sombra de gran peñasco en tu día caluroso. Los que estuvieron alguna vez en una siesta calurosa saben lo que significa la sombra de una gran montaña. Es algo tremendo. Mientras por un momento el sol deshidrata a otros, produce insolación en otras vidas, vos estás bajo la sombra de tu gran peñasco. Y allí no solamente está la frescura de tu Dios, sino que está la esperanza. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y diré a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿de quién temeré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿No te das cuenta? Dios abrió ese manantial. En la antigüedad los manantiales servían no solamente para proveer de agua, sino para la higiene de las ciudades. En los manantiales allí asistían las mujeres y sobre las rocas refregaban la ropa y la golpeaban duramente en las piedras para que saliese toda la tierra y toda la mugre de las ropas. Allí también la gente venía y se bañaba en los ríos o en los manantiales. En la antigüedad, cuando una persona ingresaba al templo, cuando los sacerdotes iban a ingresar al lugar santo, tenían que antes pasar por un lugar como lavatorios. Tenían que lavarse los pies, lavarse las manos. Ese era el simbolismo de la purificación. Ellos no podían entrar como venían a la presencia de Dios. Tenían que lavarse antes y luego entrar a la presencia de Dios. Era el simbolismo de que entraban ahora preparados, limpios. ¿No te das cuenta? Ahora esa fuente de agua es Jesús de Nazaret. Dice la palabra que en Él va a ser limpiado tu pecado, tu culpa, tu error. Vas a poder entrar a la presencia de Dios con manos limpias, con manos santas, sin ira ni contienda. Aunque hayas cometido errores, aunque hayas cometido pecado, el manantial está abierto para limpiarte en esta noche. ¡Aleluya! Yo sé que hay personas que están escuchando este mensaje por radio y por cassette.
y que están como prófugos, que no saben hacia dónde correr. Saben que tal vez Dios les está llamando, pero no quieren acercarse a Dios porque no se sienten dignos, porque no pueden dejar de pecar. Pero Dios te está llamando, te está buscando. Así a un joven le ocurrió. Este joven tenía unos parientes que eran creyentes, escuchó la palabra de Dios, pero él hacía oído sordo y quería vivir su vida. De repente sus padres se convirtieron a Dios, recibieron a Dios en sus corazones. Él, sin embargo, se resistía todavía, quería vivir un poco más la vida, quería vivir un poco más el mundo. Se fue a otro lugar con sus abuelos, y sus abuelos también eran cristianos. En cierta oportunidad sus padres, cuando vino de esa ciudad de vacaciones, lo invitaron a la iglesia. Y cuando vino a la iglesia, también se encontró amigos suyos aquí en la iglesia que también eran cristianos. Dios lo estaba buscando por todas partes. En una palabra Dios le estaba diciendo: hijo mío, hay un manantial abierto. Te estoy trayendo, te estoy empujando al manantial para que te limpies de tu pecado, de tu inmundicia y te acerques a mi presencia. Se volvió para el lugar donde él estaba estudiando, en una escuela militar. Al tiempo vino con la noticia de que una de las profesoras que enseñaba en aquel colegio militar también era cristiana. Hace poco hablé con él y me dice: y tuve un problema así, y pasó el teniente y me dijo: mira eso, porque vos andabas en cosas malas. Y también era cristiano. Y nuestra iglesia fue y abrió una iglesia justo en la ciudad donde él estaba, y los cristianos lo están rodeando por todas partes, y no le queda otra que aceptar a Jesús, que volverse a Dios con lazos de amor. Dios lo está buscando, lo está rodeando por todas partes. Vení, limpiate y lavate en el manantial abierto para esta noche. ¡Aleluya! Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te estoy buscando, dice Dios. No sé en qué andás, pero seguro andás como un prófugo, andás huyendo de Dios. Pero ¿a dónde huirás de su presencia? Si te fueses a los cielos, ahí está Dios. Si te fueses a los abismos, ahí también está Dios. Si tomases las alas del alba y te fueses a más allá del horizonte, ahí también está Dios. Te podés ir a otra provincia, ahí también está Dios. ¿A dónde huirás de mi presencia?, te dice el Señor. Pero Dios no te persigue para acusarte y para entregarte la justicia y para condenarte. Dios te persigue para avisarte que ya no tenés que vivir como un prófugo. Ahora hay una buena noticia: Jesús te ama, Jesús quiere darte una nueva oportunidad, quiere cambiar tu vida, quiere sacar tus lágrimas, quiere darte fuerzas, quiere mostrarte que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! En una oportunidad, unos hermanos estaban predicando en la calle y venía una joven con su novio, y cuando comenzaron a predicarle la palabra, su novio escuchaba el mensaje y esta joven estaba un poco inquieta. Cuando se enteraron, siguieron charlando un poco más, se enteraron de que esta joven era hija de un pastor que vivía a miles de kilómetros de donde ella estaba. Su papá ya no lo podía ver, sus amigos no la veían, pero había un Dios que la miraba y que miraba que ella se estaba alejando de su presencia y quería acercarle una vez más la palabra de salvación, quería acercarle una vez más el mensaje de Cristo, quería darle una nueva oportunidad. Le estaba anunciando que hay un manantial abierto para aquel que comete errores, para aquel que cometió un traspié, para aquel que es débil, para aquel que no puede salir adelante, para el que se siente abatido. Entra al manantial ahora, va a refrescar tu alma, va a refrescar todo tu ser, te va a dar ánimo para que sigas caminando en esta vida. ¡Aleluya! Él es el único digno de gloria. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Dice la palabra así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo, ¿qué tiempos? Estos tiempos.
Este varón profetizó hace miles de años atrás. En aquel tiempo, dijo él, más adelante, muchos de ellos murieron sin encontrar respuesta a los problemas que estaban afrontando diariamente. Pero hoy tienes la dicha y la gracia de saber que en tu debilidad y ante tu problema, Dios abrió un manantial de aguas puras y cristalinas. Ese manantial te va a saciar tu sed interior, el vacío que sentís en tu alma. Ese manantial te va a proveer agua para lavarte, para limpiarte y entrar ahora a la presencia de Dios diciendo: Señor, estoy limpio. Era un pecador, un vil pecador, era malo. Maté, robé, pero ahora estoy limpio. No sé qué pasó. Me metí en esas aguas y esas aguas me limpiaron. Amén. La Biblia dice que a cierto hombre se le dijo: anda y zambullite en tal río 7 veces y tu lepra se va a desaparecer. Él dijo: pero ese río no tiene nada de especial. El río no tenía nada en especial. Era la palabra de Dios. Sin darse cuenta, Naamán estaba profetizando con sus hechos lo que iba a acontecer años más adelante. Dice que así Naamán fue al Jordán y era un río insignificante y se zambulló 7 veces. Cuando se levantó la 7ª vez, dice que la lepra desapareció por completo y su cuerpo estaba totalmente limpio y su piel era como la piel de una criatura, de un bebé. Y todos se gozaban de alegría y saltaban de júbilo. Él había venido de un país muy lejano con una gran compañía, era un hombre importante. Pero un profeta de Dios le dijo: anda y metete en ese río 7 veces, zambullite allí y vas a salir limpio completamente. Completamente limpio. Los años pasaron, ese río quedó en ese mismo lugar. Transcurrieron los años, pasaron los gobernantes, hasta que en un momento, después de cientos de años más adelante, alguien en ese mismo río decía: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno para perdón y remisión de pecados. Dice la palabra que Juan el Bautista anunciaba el reino de los cielos. Y la gente salía de las ciudades y se metía en el río Jordán y se zambullían y se levantaban como nuevas criaturas, perdonados de los pecados, limpiados de la inmundicia. Pero Juan el Bautista murió. Pero luego apareció Jesucristo mismo caminando entre la gente. Y si te zambullís en Cristo Jesús, vas a salir como una nueva criatura. Así como tu lepra espiritual va a desaparecer, tu enfermedad espiritual va a desaparecer por completo y vas a ser una nueva criatura. Aleluya. Cierto joven tenía su papá que era pastor. Su padre estaba predicando la palabra en una iglesia, tenía varios hermanos, pero él no quería saber nada con Dios. Vio cosas malas, malos testimonios. No le gustaba a él estar encerrado en la iglesia porque no había acción. Entonces se dedicó a las patotas, se dedicó a fumar, entró en los vicios. No había acción en la iglesia, entonces se fue, abandonó el camino. Su padre, por más que intentó hablarle de Jesús, él no entendía todavía el amor de Jesús. Y fue entonces cuando comenzó a vivir una vida mala, consumido por el alcohol, por los vicios, por los deseos. El tiempo transcurrió y los años iban pasando. Su padre seguía predicando la palabra de Dios, pero él estaba viviendo una vida distinta. Se fue a otro lugar, se mudó a otro lugar. Estaba cansado ya de vivir esa vida. Pero sin embargo no encontraba una respuesta. Se fue y se mudó a otra ciudad. Sentí un vacío tan grande en su interior. Había una soledad tan grande, había una amargura tan grande, que el tiempo de las patotas había pasado, el tiempo de las drogas había pasado. Ya él estaba creciendo, no podía seguirse drogando cuando ya tenía una familia, cuando tenía una esposa, cuando tenía hijos. No podía seguir en esa vida. En un tiempo las patotas pasan, las drogas pasan, el cigarrillo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. ¡Aleluya! Lo mejor de todo esto es que él se mudó a
otra provincia. Los problemas siguieron. Ya no era el problema con las patotas, ahora eran otros problemas. Conflictos matrimoniales, conflictos internos, la violencia que afloraba de su interior y no encontraba respuesta. No tenía un minuto de paz este varón en su vida. Hasta que en un momento él se encontraba como un prófugo. Él un día había escuchado el amor de Jesús. Un día había cantado gloria a Dios. Aleluya. Pero ahora estaba muy lejos de Dios. Andaba errante y extranjero sobre la tierra como Caín, en desobediencia, sin paz, sin sentir gozo en su alma, hasta que alguien en una ciudad muy lejana se acercó a él y le dijo: conozco a alguien que puede solucionar tus problemas, y su nombre es Jesús. Él todavía no le había contado a nadie que era hijo de pastor. Le dijeron: ¿por qué no venís a la iglesia? ¿Y por qué no te acercás? Vamos a hablar de Jesús, vamos a cantar al nombre de Dios y vas a ver cómo tus problemas se van y cómo Dios te da una nueva oportunidad. Se acercó a la iglesia y se sentó prácticamente en el último banco, y cuando comenzaron a sonar las primeras alabanzas diciendo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, no hay otro nombre digno de alabar, él comenzó a llorar y comenzó a derramar lágrimas. Después de tantos años de insatisfacción entendió la palabra que dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Dios lo metió en el manantial para purificar su pecado y su inmundicia. Aleluya. Yo no sé cómo estás viviendo en esta noche. Tal vez estás prófugo hoy, como quien asesinó a alguien. Podés estar prófugo de la justicia de los hombres, pero prófugo de tu conciencia, prófugo de la bondad y de la voluntad y del amor de Dios, es imposible. Donde quiera que vayas, alguien te va a hablar de Jesús. Donde quiera que estés, alguien te va a nombrar el nombre que tiene poder: Jesús de Nazaret. Si alguien está dispuesto en esta noche a dejar de caminar como un prófugo en esta tierra, de dejar de andar como anduvo Caín, errante y extranjero, y pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, acepto tu palabra. Quiero conocer ese río que me limpia de las inmundicias, de los pecados, de todo lo malo que hice. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta noche. Si alguien escuchando este mensaje por radio y por cassette decide aceptar a Jesús en su corazón, que pueda repetir esta oración conmigo en voz alta y audible, que dice así: Señor Jesús, en esta noche quiero aceptarte en mi corazón. Quiero aceptarte en mi corazón. Como mi único Dios. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y mis errores. Y mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte. Quiero que me ayudes a conocerte. Y a seguirte. Y a seguirte. Te acepto en mi corazón, Señor. Te acepto en mi corazón, para Señor, que reines en él. Para que reines en él. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Te doy gracias. Te doy gracias. Por morir por mí en la cruz. Por morir por mí en la cruz. Purificar mis errores. Purificar mis errores. Y hacerme. Y hacerme. Un hijo tuyo. Un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Por esta vida eterna. Por esta vida eterna. Y por este gozo. Y por este gozo. Tan grande. Tan grande. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. ¡Aleluya! El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.